En esta oportunidad yo traigo un tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Quiero ser breve con esta exposición, pero también quiero desglosarla, desmenuzarla y sobre todo que la palabra llegue al corazón suyo, porque esa es la idea de todo predicador, que pueda educarnos como cuerpo de Cristo. Hoy yo quiero hablar bajo el tema los 6 hábitos de un cristiano consagrado a Dios. Los 6 hábitos de un cristiano consagrado a Dios. Yo sé que las personas que están aquí hoy, de una u otra manera, saben lo que significa la palabra hábitos. Yo estuve escudriñando y dice aquí que un hábito es un patrón de comportamiento. Un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Y yo sé que cada uno de nosotros, de una manera u otra, tenemos hábitos. Todos los seres humanos tenemos hábitos. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Hay hábitos que son feos. Por ejemplo, normalmente las personas tienen hábitos, cuando se van a acostar, tienen el hábito de antes de acostarse ir al baño. ¿Cuántos son así? No levante la mano. Eso es un hábito. Usted no puede acostarse si no va al baño. Hay personas que para acostarse, antes de acostarse, deben de ir a la cocina y ver qué comen. Abren la nevera, abren todo y no sé, hay que echarle algo al estómago porque tienen un hábito, porque es algo normal en la vida de ellos. Algunos de ellos engordan producto a ese hábito, otros se mantienen light por la gracia y la misericordia del Señor, pero la mayoría suelen engordar producto de ese hábito porque de noche comen mucho. ¿Cuántos son así? No tiene que levantar la mano. Hay otras personas que tienen hábitos, malos hábitos. Por ejemplo, se levantan en la mañana y lo primero que hacen es ponerse los dedos aquí en los ojos y toda la secreción se la sacan. Eso es un hábito feo. Pero lo hacen toda la mañana. Es normal en ellos. Amén. Y hacen cosas feas que son desagradables delante de los demás. Que los demás los ven y dicen, ay, ya, guácala. Porque son hábitos malos. Y yo sé que en esta hora, hablando de los hábitos, ya usted ha calculado y ha dicho, oye, yo hago tal cosa y voy a tener que comenzar a trabajar en eso. Pero hay otros hábitos que son buenos. Usted se levanta por la mañana antes de usted de apearse de su cama, levantarse de su cama. Usted hace así al cuerpo y trata de que todas sus extremidades pues se flojen los nervios y eso es un hábito bueno. Según los doctores, eso es correcto. Usted no puede levantarse de su cama de repente así como que lo están esperando. Como la persona que le coge la hora. ¿Qué me cogió la hora? Pues hay personas que son así, tienen ese hábito. Dori siempre me decía, pero no te levantes así. Y ya me he habituado a levantarme así, tranquilo, porque es peligroso ya para la edad de uno. ¿Cuánto entiende? Y creamos esos hábitos. En la vida de un cristiano consagrado a Dios, hay hábitos que obviamente para usted ser un cristiano consagrado a Cristo, a Dios el Padre, obligatoriamente usted tiene que practicarlo. Si usted como cristiano no practica, no hace de esos hábitos parte de su vida, lamentablemente usted no será un cristiano consagrado. Usted podrá hacer cualquier cosa menos un cristiano consagrado.
Porque esos hábitos, los cuales yo voy a mencionar en esta noche, son imprescindibles en la vida de cualquier cristiano. He mencionado la palabra consagración y también la he mencionado en el tema que voy a desglosar en esta noche. Y sería de gran importancia que antes de entrar en materia nosotros podamos entender qué significa una vida consagrada. Porque a veces hablamos de un tema y al no ser explícito en el tema, el que está escuchando el sermón, el receptor, no entiende el mensaje. Y cada predicador tiene la idea de que cada persona entienda su sermón, entienda el mensaje y pueda obtener el propósito de esa exposición. Entonces, una vida consagrada, dice acá, es aquella que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Nosotros, como cristianos, debemos de ser consagrados a Dios. Y yo recuerdo que en un estudio aprendíamos en la escuela bíblica que un cristiano consagrado es una persona apartada, dedicada para Dios. Y si obviamente nosotros como cristianos hemos sido llamados por Dios para ser consagrados a Él, a su reino, a su palabra, a su voluntad, debemos obviamente de guardar, de habituarnos en estos 6 hábitos que voy a mencionar. El primer hábito que un cristiano que quiera tener una vida consagrada a Dios, el primer hábito que debe de tener es el hábito de la oración. El hábito de la oración es imprescindible en la vida de cualquier cristiano. Yo quisiera en esta noche predicarle este sermón brincando, danzando y hablando lengua y conectar la parte almática suya para que usted vuele y hable lengua también. Pero yo quiero hoy enseñarle, yo quiero hoy educarle, yo quiero hoy decirle que es necesario que estos 6 hábitos usted y yo los guardemos. El primer hábito es la oración. Mi pastor hace muchísimos años, cuando yo me convertí, me enseñó, me instruyó diciéndome: Pedro, el cristiano que no ora, el diablo se lo come con yuca. Y yo al principio no entendía eso, pero después de unos años lo entendí. Cuando fui llamado a un ministerio evangelístico y entendía que para yo ser usado por Dios, para yo tener una relación estrecha con Dios, yo tenía que orar, yo tengo que orar. Entonces comencé a entender todos esos principios y comencé a cultivar en mi vida esto. Nosotros como creyentes debemos de aprender a orar. Y usted no puede orar solamente en su casa, en el trabajo usted puede orar. Manejando usted puede orar. Donde quiera que está usted, usted puede estar en comunión con Dios. Porque si no tuvo el tiempo correcto para dedicárselo en el altar que usted y yo debemos de tener en la casa, pues habla con Dios. En el trabajo, mantente en comunión, conectado con Dios. Pero el punto es que debemos de tener una vida de oración. Debemos de habituar una vida de oración en la vida de nosotros. De lo contrario, Satanás nos va a ganar la guerra a nosotros. Por eso Cristo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Todo cristiano que no tiene el hábito de orar es un cristiano que entra en tentación. Es un cristiano que no puede ver una falda moviéndose, que de una vez mete los ojos allá. Es una cristiana que no puede ver un tipo así como Isaac, que de una vez dice: wow, qué músculo.
porque no tiene una vida de oración, no tiene una vida de comunión con Dios. Cuando un cristiano tiene una vida de comunión con Dios, de oración con el Señor, no es que no van a venir tentaciones, no es que no van a venir los problemas van a venir, las tentaciones van a venir muchas cosas y quizás más que aquellos que no están orando, con la idea de tumbarte. Pero tú sabes que no va a caer, no va a tropezar, porque tú tienes una comunión con el Padre. Cristo a nosotros nos dio ejemplo. En Marcos capítulo 1, versículo 35, dice la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué? Allí comía conflé con leche, ¿verdad? Lo voy a leer. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí chequeaba YouTube, chequeaba Facebook. Y allí, dice la palabra, oraba. Y yo no sé si ustedes han entendido esto, que Cristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y aún Él siendo 100% Dios, Él entendía que tenía que tener una comunión con el Padre. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es carne, esto es débil. Dice la palabra que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Entonces, como Cristo entendía que Él estaba en un bagazo, Él debía de doblegar ese bagazo usando el hábito de la oración. Por eso, los cristianos tenemos que aprender a tener comunión con Dios en oración. Cristo, aleluya, en Lucas 4:42, dice el escritor Lucas, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque él tenía comunión con el Padre y tenía evidencia del poder de Dios. Tenía señales del poder de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos se le acercaron y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué petición más linda le hicieron los discípulos. Luego Cristo le instruye en lo que es la oración y le enseñó unos principios poderosos en esa oración también. Obviamente no voy a entrar en detalle por el factor tiempo, pero es importante que usted agarre esos versículos y lo lea en su casa y entienda cuáles fueron los principios que el Señor le enseñó a sus discípulos, porque la idea es que Cristo quería que ellos entendieran que tenían que orar, que tenían que tener comunión. Cuando Cristo iba a ser apresado, se llevó un grupito íntimo para orar aparte. Y cuando se lleva ese grupito, lo deja en un punto de la montaña y luego él sigue solo y habla con el Padre. Y después de un par de horas, él desciende. Y cuando desciende lo encuentra durmiendo y le dice, le reclama a Cristo, le dice, todavía no habéis podido orar conmigo una hora conmigo. Y lo encontró durmiendo. La idea de Jesús era instruirlo, educarlo y enseñarlo para que aprendieran a orar. Lo que hoy nosotros usamos es esto. Tengo un problema, pastor, ore. Tengo un problema, a los diáconos, oren. Tú tienes la bendición que ya no hay un velo en el altar. Y no es que no me llame, llámeme con toda confianza porque yo soy su pastor.
Pero también nosotros como cristianos tenemos la autoridad de doblar nuestra rodilla y pedirle al Padre, Padre, respóndeme. Y Él te va a responder. Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Entonces debemos de escuchar la palabra que nos dice Cristo a nosotros. Que Él nos ha dado a nosotros toda autoridad. Él ha delegado toda autoridad sobre nosotros como iglesia. No sobre un líder específico. A la iglesia de Cristo Él le delegó autoridad. Dice la Biblia que ni aún la puerta del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. No dice la Biblia ni aún la puerta del infierno prevalecerán en contra de los pastores. No dice en contra de la iglesia. Y tú estás metido en el paquete. Gloria a Dios. Dale el aplauso al Señor. Aleluya. El segundo hábito que cada uno de nosotros debemos de tener para calificar y ser un cristiano consagrado a Dios es tener fe. Tener fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos nos enseña, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Se entiende? Un cristiano que no aprenda a moverse en fe, ni cree que es salvo. Porque de hecho dice la palabra que la salvación se recibe por fe. Porque usted y yo no éramos merecedores de la salvación, del sacrificio que hizo Cristo. Pero el Padre nos regaló el regalo de Cristo y Él murió en la cruz y por fe usted y yo somos salvos. Gloria a Dios. Entonces, en la vida, cada uno de nosotros tenemos que aprender a movernos en fe. Usted tiene que tener fe para todo. Hasta para la mujer hacer una buena comida tiene que tener fe. Tiene que creer que le va a quedar buena. Si usted va a la cocina creyendo, esto no va a servir, este arroz va a quedar patado. A mí no me gusta el arroz patado. Este arroz va a quedar patado. Así le va a quedar porque usted no tiene la fe de que le va a quedar correcto, como le gusta al pastor, graneadito. Para usted montarse en un carro, usted tiene que tener fe también. ¿En serio? Usted tiene que tener fe de que el Señor lo va a guardar en esa pista, en ese highway, que no va a haber ningún problema y que usted va a llegar bien a su casa. Para usted montarse en un avión, hermano, usted tiene que tener fe. Usted tiene que tener una fe, mira que mueva montaña. Pues tú sabes lo que tú meterte allá arriba en esa nube. Y muchos los que están pendientes a la cosita que dan con el carrito. Una fundita y un juguito, o un refresquito, o un cafecito. Hermano, hay que tener comunión y tener fe para usted subirse en ese avión. Y sin embargo nos subimos. Y vamos y venimos. Y llegamos bien. Gracias a Dios. Entonces, uno de los hábitos que todo cristiano debe de tener es la fe. Va al médico, le han declarado, le han diagnosticado una enfermedad incurable. Tenga fe. Por su llaga yo fui sanado. Él me sanó, yo lo declaro. La madre de Joel Austin, el pastor de Houston, Texas, le declararon cáncer hace muchísimos años y le dieron 3 meses de vida. Y ella tomó la palabra de Dios y comenzó a declarar la palabra de Dios. Y todavía está ahí, vivita y coleando. El esposo se murió y ella está viva dando testimonio del poder de Dios. Porque tuvo fe. Entonces, es un hábito que nosotros, tanto la oración como la fe,
no podemos desconectarnos de ese hábito. Y hay cosas que el Señor va a permitir que vengan a nuestra vida. ¿Usted sabe para qué? Para que nuestra fe sea más grande. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5 y versículo 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él que enderezará tus veredas. Pero todo eso es por fe. Tú tienes que tener una actitud de fe, creyendo en el poder de Dios. Tercer hábito es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Para yo meditar en algo, primero debo de tener conocimiento de ese algo. O sea, debo de haberlo leído. Y como cristiano consagrado a Dios, si no tenemos esa comunión con la palabra, lamentablemente no vamos a conocer a Dios. No vamos a conocer lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, como el Señor nos quiere educar a nosotros. Entonces, yo debo de escudriñar la palabra del Señor, luego meditar en ella. Usted ve lo que hacen las vacas, que comen todo el día hierba y luego en la noche rumean. Usted la ve masticando la noche entera. Eso es meditar en la palabra de Dios. La palabra que hoy se está expresando desde este altar, mañana rumee esa palabra, mastíquela, hermano, de tal modo que eso bendiga la vida suya y la vida de los demás también. Pero para eso yo tengo que obviamente escuchar que por oír la palabra de Dios es que viene la fe. Segundo, debo de escudriñar la palabra del Señor. Porque si no escudriño la palabra de Dios, lamentablemente no voy a tener conocimiento de Dios. Y Dios quiere educarnos a nosotros, quiere guiarnos a nosotros, pero para eso yo necesito tener comunión con la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree en mí o de mí. El salmista le pide a Dios que ordene su paso. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con su palabra. ¿Y cómo Dios va a ordenar tu paso si usted y yo no la leemos? Porque para Dios ordenar, alinear tus pasos, tú tienes que leer la palabra. O no va a bajar un ángel y te va a decir: mi siervo, hoy te toca leer la Biblia. Dios te dio la palabra que costó sangre, sacrificio. Muchos dieron su vida para que hoy día usted y yo tengamos la palabra aquí en la mano. El que tradujo la palabra al inglés, lo quemaron en la hoguera porque entendieron que ese hombre había hecho un pecado, había cometido un pecado, una violación. Y sin embargo, ¿cuántos millones han sido salvos producto de que esa palabra se tradujo al inglés? La palabra de Dios ha costado un alto precio para que hoy día usted y yo la tengamos. Valoremos eso. Cómprese una Biblia o descárguela en su iPad, en su teléfono, en su computadora. Descárguela y lea la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, decía el salmista, aleluya, y lumbrera mi camino. Entonces yo debo de tener la lectura de la palabra de Dios como un hábito en la vida mía. No como un asunto de casualidad, no, como un hábito. Déjame ver qué me dice Dios ahora. Cuarto hábito es obedecer a Dios. No me diga que usted ora, que usted tiene fe y que usted lee la palabra, pero no obedece a Dios. ¿Verdad que estamos cojos ahí?
¿Verdad que no está bien eso? Oro, tengo fe, leo la palabra, pero lo que Dios me dice. Entonces, ¿en qué estamos? Si no tenemos ese cuarto hábito, estamos cojos, estamos mal y algo no está correcto. Entonces, el punto es que como buen cristiano consagrado a Dios, yo debo de obedecer a Dios en todo. Entonces, esto va de la mano. Para obedecer a Dios debo de conocer sus mandatos. Entonces, para conocerlo debo de leer su palabra. Entonces, cuando leo la palabra, lo conozco y conozco lo que Él dice que yo puedo y no puedo hacer. Porque no todas las cosas los cristianos lo pueden hacer. Es como cuando yo era niño, yo recuerdo un anuncio, o no un anuncio, sino que cada vez que iniciaba un nuevo programa en la televisión decían, este programa es apto para personas de mayor edad. Otros decían, este programa es clasificación A, apto para todo el mundo. Entonces papi decía, ya pueden ver ese programa, no hay problema, ahí no van a ver nadie besándose ni ver. Y nosotros nos sentábamos. Pero si había una escena que no era apto para nosotros, papi decía, sáquela de ahí rápidamente. Sáquela de ahí era que la pagara, porque no era apto para nosotros. Entonces, hay cosas que no son aptas para cristianos y la palabra de Dios la prohíbe. Entonces, si no son aptas como cristiano y la palabra de Dios me lo prohíbe y yo lo conozco y yo lo sé, pues no lo hago. Y si lo hago, entonces estoy violando la palabra de Dios. Y estoy violando el cuarto hábito. Entonces, el punto es que yo debo de obedecer a Dios, no en algunas cosas. La palabra me dice que yo debo de obedecer a Dios en todo. En todo. En alguna cosa, pastor, no, en todo. Dígase en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que esté, yo tengo que obedecer a Dios. En todo, porque Él me está mirando. Dios nos está mirando a nosotros, de día y de noche, porque Él no duerme. Él está atento al cuidado de cada uno de nosotros. Y algunas personas creen que Dios lo ha ignorado y que no lo está mirando. Y hacen cosas que desagradan a Dios. Y desobedecen a Dios. Un día un hombre fue con un hijo a robarse un racimo de plátano porque no tenía comida. Y él le dijo a su hijo, ven, vamos allí a un conuco ajeno. Y cuando íbamos a echar el racimo de plátano, él le dijo, el papá le dijo, mijo, chequea a ver si viene alguien. El muchacho miró a la izquierda, miró al frente, miró a la derecha, miró atrás y no venía nadie. Le dijo, papi, no viene nadie, pero arriba Dios te está mirando. Entonces el padre bajó la cabeza, no cortó el racimo de plátano y le dijo, mijo, vámonos, que lo que yo estoy haciendo no es correcto. Te estoy dando una mala instrucción. Te estoy indicando que este hábito ahorita tú lo vas a coger, tú lo vas a practicar también. Entonces arrepentido se fue, porque Dios lo estaba mirando. Hace muchos años yo leía en el periódico una caricatura que salía en un periódico libre en mi país, libre que no tenía costo alguno, Diario Libre, dicho sea de paso se llama, y en esa caricatura, que siempre me gustaba leerla porque salían muchas anécdotas, yo soy amante a las anécdotas, y decía una de esas caricaturas que en una ocasión un ladrón entra a una casa y había un lorito que hablaba, y ese lorito cuando ve al ladrón le dice, Jesús te está mirando. Así medio jocoso. Y el ladrón le dijo, ¿qué es Jesús? Ignoró que Jesús lo estaba mirando. Y vuelve el lorito y le dice, Jesús te está mirando. Y vuelve y lo ignora y sigue echando cosas en una bolsa. Y vuelve el lorito y le dice, te dije que Jesús te está mirando. Loro este. Y cuando de repente viene un pivo
de estos que tienen esa boca, hermano, que cuando echa esa ñangada, no hay quien la abra, si no es con candela. Y le echa mano al ladrón por una pierna y le dice el lorito, yo te dije que Jesús te estaba mirando. El pigo se llamaba Jesús. Pero aunque usted se ría, es una realidad. Hay cosas que son malas, que son incorrectas, que hacemos e ignoramos que Jesús nos está mirando. Y Él nos está mirando y aunque usted no lo crea, va a venir ese pigo y te va a echar mano a ti por una pierna. Porque Dios nos da soga a nosotros. Nos da soga y nos suelte. Pero en un momento te va a alar. Y cuando te ale, te va a volcar. Gloria a Dios. Entonces es mejor obedecer a Dios antes que cualquier situación. Obedezca a Dios y no agrade al hombre. Olvídese del hombre. Obedezca a Dios. Si usted obedece a Dios, obedece las leyes, las reglas. Y nadie le va a llamar a usted a la atención porque usted está en obediencia a Dios. Amén. Y quinto hábito es depender del Espíritu Santo. Un cristiano, escuche esto bien, un cristiano consagrado a Dios, que no conozca la persona del Espíritu Santo, que no dependa de la persona del Espíritu Santo, es un cristiano frito. Diga conmigo, frito. Es un cristiano que está frito, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Cristo iba a ascender, Él le dijo a los discípulos, me voy, pero no lo dejo solo. Le enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios es que nos guía. El Espíritu de Dios es que trae ese gozo. El Espíritu de Dios es que trae esa paz en la vida de nosotros. Por eso yo debo de conocer el Espíritu de Dios y debo de tener el Espíritu de Dios y sobre todo tener esa intimidad, esa relación con el Espíritu de Dios. O sea, usted y yo debemos de hablar con el Espíritu Santo porque a veces ignoramos que el Espíritu Santo, que la promesa del Padre está con nosotros y Él está con nosotros. Entonces, como iglesia no podemos ignorar la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra. Y a veces pensamos, creemos que la presencia del Espíritu Santo es solamente en el servicio, en el momento cuando el pastor está predicando o Cairo de Dios está adorando. No. La presencia del Espíritu de Dios en la vida tuya y en la vida mía es 24/7. Él está ahí contigo y conmigo. Gloria a Dios. Entonces, no podemos bajo ninguna circunstancia contrictar el Espíritu Santo. ¿Cómo yo contricto el Espíritu Santo? Cuando hago algo que no agrada a Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta, pastor? Porque ahí tú vas a sentir un frío y vas a sentir una voz que te va a decir, lo hiciste mal. Arrepiéntete. Y si tú dices, sí, Señor, lo reconozco, y va y te humilla, Él te perdona y te llena. Pero si tú te pones ingreído, orgulloso, y no te humilla, Él entonces sale y te deja solo. Y muchos han perdido la presencia del Espíritu Santo por ser ingreídos. Por no humillarse y no decir, Espíritu Santo, perdóname, yo te ofendí. Mire, escuche la palabra Espíritu Santo. Eso significa que usted y yo para tenerlo tenemos que ser santos. Él nos santifica a nosotros. El Espíritu Santo es quien nos santifica, nos alinea a la voluntad de Dios también. Pero tú sabes algo, tú tienes que mantenerte alineado a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Llénate del Espíritu, dice Efesios, el apóstol Pablo hablando.
Por eso es que cuando tú te llenas del Espíritu y tienes que orar por alguien que está endemoniado, tienes que salir esos demonios, tienes que vomitar esos demonios. Porque el Espíritu de Dios está ahí. Sexto hábito para concluir. Y este hábito, en lo personal, creo que tiene una gran importancia en la vida de todo cristiano, que se considere un cristiano consagrado a Dios. Acuérdense que un cristiano consagrado es alguien apartado, dedicado para Dios. Es perdonar a otros. Hay una canción, una alabanza que dice, tienes que perdonar si tú quieres ser perdonado. Si usted quiere ser perdonada, perdonado, usted tiene que sacar de su corazón toda raíz de amargura, todo rencor que hay ahí en su corazón y venir al altar del Padre y decir, Señor, perdono a fulana, perdono a fulano, ya no lo guardo más en mi corazón y lo amo en el amor de Cristo. Luego dice la palabra en el libro de Mateo que cuando Cristo enseña a los discípulos a orar, dice Mateo que Jesús dijo, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo usted perdona a la persona que le ofendió? Ahí entre dos, pastor, lo perdono, pero cada vez que lo veo siento una amargura de espíritu. Si quiero matarlo, quiero morderlo. Entonces usted no ha perdonado. Yo enseñaba hace mucho tiempo aquí que cuando usted perdona, usted, aunque se acuerde del agravio, usted no siente dolor. Si usted siente dolor, usted no ha perdonado. Entonces vamos a comenzar a perdonar. Vamos a hacer de nosotros un hábito el perdón. Si alguien te ofendió, perdónalo. Usted va a ver personas que le van a ofender, le van a faltar. Y aunque le ofendan, perdónelo, perdónelo. En estos días yo hablaba el domingo pasado, antepasado, no recuerdo con esa actitud, que una señora en una guagua me aló aquí el hombro y me subió así, porque yo la pisé sin darme cuenta. Y cuando la señora me retuerce ahí, hermano, a mí me dio ganas, como que algo se me metió, como que algo me dijo, ¡dale! Y yo me quedé frío así, hermano, en ese lugar donde la señora me ungió el brazo. Porque hay gente que te unge. Y yo abrí la boca y le dije, doña, no fue de maldad, perdóneme. Pero yo algo me decía, dale. Pues yo soy humano. Siento y padezco. Porque esa señora me agarró ahí, hermano, como que eso era de ella. Como que ella se estaba comiendo un mulo de pavo, de esto que nosotros preparamos el huevo, un mulo de pavo ahí, esto es mío, esto es mío. Me ungió, hermano. Pero yo no podía irme con eso cargado en mi corazón. Yo le pedí perdón. Doña, perdóname, por favor. Y cuando yo me acuerdo de eso, yo lo que me da es risa. Me lleno de gozo porque son experiencias lindas, aunque dolorosas. Pero yo no siento amargura por esa señora. Pero un día era un niño y ya voy a terminar, y estaba pasando por la calle distraídamente y tropiezo con el hilo de una chichigua que alguien estaba volando. Yo era un niño así y la chichigua era de un tipo. Carlos, ponte de pie, Carlos, por favor. Aquel Carlos, tú eres más pequeño. Ponte de pie, mira, un tipo así como Carlos, pero un poquito más. César. Está bautizado como Carlos ya aquí. Como César, así, hermano. Y yo era un niño, un muchachito, hermano. Y yo tropecé con el hilo de la chichigua. ¿Cuánto conocen lo que es una chichigua aquí? Vamos a ver, levánteme la mano. ¿Lo conocen lo que es una chichigua? Lo que sé. ¿Qué nombre tiene Guatemala eso? Barrilete. Bueno, el hilo. Y el hilo, ¿sabe lo que es el hilo, verdad?
el hilo de un barrilete para los de Guatemala que están aquí. Y México, ¿sabe eso, hermana? De México, estamos claros con eso, ¿verdad? ¿Sabe lo que es chichigua? Cometa, exacto, ok. Ok. El problema es que estoy pasando por la calle y tropiezo con el hilo de lo ya mencionado. Y cuando tropiezo, porque yo iba distraído, el muchacho por poco se le va la chichigua y él agarró y abrió la mano. Le digo que fue un hombre como César, así. Abrió la mano así, hermano. La mano así, yo no estoy esperando eso. Yo era un niño y me dio con la mano abierta ahí, hermano. Si usted ha recibido alguna descarga de electricidad, usted me va a entender. El cuerpo me hizo así, hermano. En serio, porque me dio, hermano. Me dijo que yo boté el tiempo. Obviamente no perdí el conocimiento. Me quedé de pies. Y me puse a llorar porque estaba impotente, hermano. Cuando lo miré, dije, no sale conmigo. Si hubiera salido conmigo, te doy. Pero no sale conmigo. Entonces me fui, pero me fui lleno de odio y lleno de rencor. Le confieso que yo quería crecer. Escuche lo que le voy a decir. Mire lo que es el diablo y mire lo que es el rencor y lo que es la falta de perdón. Yo tenía la intención de crecer, convertirme en un hombre para tomar un cuchillo y atravesárselo del lado a lado por abusador. ¿En serio? Pero porque yo entendí que era un abuso, porque yo no lo hice a propósito. Y ese hombre me dio, hermano, que yo recuerdo todo como que fue ahora mismo, pero no siento el dolor. Y yo tuve que ir al altar y hablar con Dios en serio y pedirle perdón a Dios y decirle a Dios en varias ocasiones que sacara eso de mi corazón. Yo no sé guardar rencor, yo no sé de que está de que embrujado con nadie, pero ese tipo me marcó. Y ese yo quería darle para abajo. Yo me estoy confesando aquí. Pero Dios sacó eso de mi corazón. Y ahora veo a Johnny y yo lo veo con amor. No siento odio ni rencor por él. Lo que veo es compasión de Dios a través de mis ojos hacia Johnny. Créamelo. Porque eso lo hace el Señor. Pero usted tiene que tener un hábito. Usted tiene que cultivar eso también. Usted no puede estar odiando a todo el mundo y guardando a todo el mundo, por Dios. Si alguien habló algo de ti que no te gustó, ya ese usted lo pone en el listado que tenía Pablo Escobar para matarlo. Porque hay gente que son sicarios de Dios, que es matando a todo el mundo. Entonces, el punto es que como cristiano genuino, consagrado a Cristo, usted tiene que perdonar. Tiene que perdonar. Si aquí hoy usted tiene a alguien que le hirió, que le hizo daño, que usted entendió que lo que le hizo no se le podía hacer a nadie, usted tiene que perdonarlo, si no usted no va a entrar al reino de los cielos, hermano. Para usted entrar al reino de los cielos, usted tiene que perdonar obligatoriamente. Si no, no va a entrar. Gloria a Dios. Entonces yo creo que estos 6 hábitos que hemos enseñado han estado bastante claros. Primero, tener una vida de oración, luego tener fe en Dios, luego meditar en la palabra del Señor, obedecer a Dios, depender del Espíritu Santo y perdonar a aquellos que nos han herido, que nos han afectado. Póngase de pie, por favor. Algo me cayó ahí en el ojo. Gloria a Dios. No, en serio, me cayó algo ahí.
Yo quiero que tú cierres tus ojos y le pidamos al Espíritu Santo en esta hora que nos ayude a guardar en nuestro corazón estos 6 hábitos y que nos ayude a ponerlo en práctica. A veces nosotros somos tan heridos por seres humanos y se nos hace imposible perdonar. Se nos hace imposible orar. Se nos hace imposible tener esa relación con la palabra de Dios. Se nos hace imposible conocer al Espíritu Santo. Aleluya, se nos hace imposible obedecer a Dios. Pero aquí está el Espíritu de Dios, que el Padre lo ha enviado para guiar la iglesia. Y yo quiero que pidamos a Dios ahora que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, y que more en nosotros y saque de nosotros toda maldad, todo lo que no agrada al Padre. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta noche he escuchado tu palabra y quiero tener en mi vida esos 6 hábitos. Ayúdame a practicarlo del modo correcto y alinearme a tu palabra y a tu voluntad. Te pido que me llene del Espíritu Santo. Llena mi vida del Espíritu Santo y saca de mi corazón toda maldad, toda impureza, toda ira, todo enojo, todo rencor. Renuncio a ello. Renuncio a ello. Y soy un hombre libre. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy libre en esta noche. Soy libre por el poder de la palabra. Amén, oh Dios. Y amén. Dale el aplauso a Cristo, iglesia. Aleluya. Quiero bendecir a aquellos que están conectados a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas. Esta es la Iglesia Manantial del Espíritu Santo, Habacuc 3:2. Nosotros nos sentimos satisfechos de tenerlo a usted ahí recibiendo la palabra del Señor. Aquí estamos en la 225 Manton Avenue. Si en algún momento usted viene a este estado o a esta ciudad de Providence, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas. Así que nos despedimos, la iglesia se despide de ustedes. Con un fuerte aplauso despedimos a todos los que están conectados a través de multimedia. Bendiciones para ustedes.